Comenzamos a grabar entonces el nuevo episodio de este podcast de Pleno Emprendo, que tengo ganas de impulsarlo. Últimamente vengo pensando en hacer un poco de marketing del podcast porque la realidad es que lo escucha mucha gente, pero creo que si lo escucharan más personas, definitivamente podría llegar a mucha gente que le serviría estas ideas, estas herramientas y que generaría más impacto positivo y por supuesto nutriría mucho más mi negocio. Hoy vamos a hacer un episodio bastante especial. Hace poco tiempo empecé a hacer algunas preguntas más abiertas dentro de mi Instagram. Vengo, si querés, como en un proceso de animarme a empezar a hablar de cosas que antes no hablaba, ¿no? De política, de religión, de estilo de vida, de crianza, etcétera, etcétera. Que creo, evidentemente por lo que me devuelve la audiencia, existe cierto interés de poder conocer la opinión, vamos a decir, de mi parte. Por supuesto, en un principio yo no es algo que recomiende demasiado. Yo siempre digo un 80-90% de tu comunicación tiene que estar enfocado en hablar de tu propuesta y de básicamente contar aquello que estás trabajando con tus mejores clientes, pacientes, alumnos para que las personas adecuadas se sienten identificadas y ese sea como el comienzo de la relación con vos que eventualmente desemboque en una venta. Entonces, definitivamente esa sigue siendo el principio de mi comunicación, pero la realidad es que complementar con algunas cuestiones más secundarias lo veo muy productivo y que realmente me ayuda a llegar no solamente a nuevas personas, sino a conectar mucho más con aquellas personas que ya he llegado, vamos a decir. Entonces, hoy vamos a hacer un episodio basado en aquellas preguntas que me han hecho en las últimas semanas y que incluyen cosas de negocios digitales, como siempre hablamos, pero también de otras, ¿sí? De cuestiones que tienen que ver con polémicas actuales sobre ciertos negocios, si son estafas o no son estafas, cosas que tienen que ver sobre mi vida personal, qué hacía antes de Pleno Emprendo, y también qué opino del gobierno actual, que cada vez que digo algo explotan las visualizaciones y los comentarios para un lado y para el otro, y también quiero poder explayarme un poquito más sobre mi opinión al respecto. Así que vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿vendo un servicio específico o uno genérico? ¿O soy más amplio en ese, vamos a decir, en ese enfoque sobre a quién me dirijo? Y acá la respuesta rápida, sin lugar a duda, es vender un servicio específico, un producto específico. Pero esto tiene una explicación y esa explicación tiene un condimento contraintuitivo, vamos a decir, que por eso es que constantemente esta pregunta se hace una y otra vez, y si estás escuchando esto probablemente te lo hayas preguntado. ¿Qué tan específico tengo que ser? Más allá de que existen episodios específicamente sobre cuánto definir un nicho y cómo hacerlo, que te invito a que lo vayas a escuchar. O sea, busca en Spotify Pleno Emprendo nicho y te va a aparecer. Más allá de eso, creo que tenemos que entender cuál es la lógica detrás de por qué anicharse es una muy buena idea. Y la lógica es la siguiente. Cuando nosotros históricamente, cuando teníamos un negocio que nuestra capacidad de dar servicio estaba limitado por el radio, por la cercanía física, vamos a decir, porque antes, si vos tenías un estudio, qué sé yo, de contadores, tenías que básicamente llevar papeles de un lado al otro. Si tenías no sé, dabas programas de entrenamiento, tenías que darle una hoja con lo que tenía anotado o estar en el momento. Entonces, eran negocios que siempre tendían a ser locales. Lo que era digital y a distancia definitivamente era algo de ciencia ficción. Cuando yo era chico, yo tengo 40 años, cuando yo era chico esto era así, era ciencia ficción. Y hoy en día es algo totalmente común y de hecho el 95% de los negocios dentro del programa de Pleno Emprendo son digitales de nicho remotos, ¿sí? Entonces, esto hace que ciertas reglas cambien, ¿no? Y principalmente lo específico que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un lugar donde ofrecemos nuestros servicios de forma local, el mercado potencial es relativamente limitado, ¿sí? Por más que vivamos en una gran ciudad, y nuestra competencia también es relativamente limitada, por más que tengamos un montón de competidores. Con lo cual es una buena idea abrir un poquito ese abanico
de posibles clientes y de especificidad. Y ser un poco más amplios porque la realidad es que, bueno, no tengo tanta competencia, ¿no? Ni tampoco relativa, estoy hablando, ¿no? Relativo a lo que es lo digital, que ahora la vamos a ver. Ni tampoco tengo un mercado tan grande, o sea, voy a tener que trabajar con las personas que están alrededor. Entonces, no puedo ser tan específico porque me quedaría demasiado chico ese mercado. Entonces, naturalmente, fíjense que, no sé, los centros de educación, los centros de entrenamiento, todo ese tipo de cosas que tienen un radio físico que los limita, tienden a ser bastante más amplios en su nicho, no son tan específicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso está bien. Ahora, tenemos que entender que cuando pasamos al mundo digital, eso cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque nuestro mercado tiende a ser infinito y nuestra competencia también tiende a ser infinita. Entonces, aquellas propuestas que funcionaban históricamente en el mundo físico, hoy en el mundo digital quedan absolutamente obsoletas, porque pasan a ser un commodity en un mercado totalmente saturado de competencia que es una igual a la otra, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero vender servicios de psicólogo, en el mundo físico, bueno, si más o menos te posicionás y tenés un cartelito que diga psicólogo y sos bueno en lo que haces, bueno, probablemente ahí te conozcan en la zona y trabajas con más o menos segmentos bastante diferentes y te puedes arreglar. Ahora, si vos salís con tu cartelito de psicólogo al mundo virtual, te van a despedazar, porque no vas a tener ningún tipo de diferencial y la competencia va a ser feroz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que aprovechar las ventajas y mitigar esos riesgos que tienen que ver con la gran competencia. Con lo cual tenemos que ser muy específicos y ser extremadamente buenos para un grupo de personas en particular. Pero la buena noticia de eso es que nosotros cuando nos hacemos extremadamente buenos en ese grupo de personas en particular, que tenemos que ser vivos, vamos a decir, y tener método para poder elegirlo, porque tiene que ser un grupo de personas al cual los podamos ayudar muchísimo y sea un océano azul que no esté del todo atendido, o sea, hay que leer muy bien esa situación. Cuando logramos eso, lo que sucede es que vamos a tener acceso a infinita gente con ese mismo problema. Si nosotros conocemos a una, dos, tres personas que tienen un problema que nosotros podemos solucionar, en el mercado de Internet, en el mercado digital, remoto, van a existir infinitas personas, ¿no? Metafóricamente infinitas, pero en términos de negocio de nicho, son infinitas que tienen ese mismo problema. Y la pregunta ya no es si existen esas personas, sino la pregunta es cómo llego a esas personas, cómo capto su atención y los convierto en clientes, ¿sí? Entonces, por eso es que es tremendamente necesario, no solamente es una buena idea, sino que es tremendamente necesario poder definir muy bien nuestro servicio, nuestro nicho, si vamos a tener un negocio digital. Y cuando lo hacemos bien, las posibilidades son increíbles, porque pasamos a ser muy buenos para un grupo de personas que ya no es reducido, como en el mundo físico, sino que también tiende a infinito. Entonces somos muy buenas para infinitas personas, lo cual nos permite generar estos negocios de 5.000, 20.000, 10.000, 100.000 dólares al mes, de una forma que antes hubiese sido absolutamente imposible, ¿sí? Al menos que tengas un capital de trabajo enorme, y etcétera, etcétera. Pero hoy vos con una computadora y con un par de personas que te ayuden, podés generar 5.000, 10.000, 20.000 dólares al mes en un lapso de tiempo relativamente rápido, o sea, menos de un año. Entonces, eso no podía ser posible antes, con lo cual aprovechemos este tiempo que nos toca vivir. La segunda pregunta dice, ¿vendo membresías o cursos, vamos a decir, infoproductos, o vendo y creo un programa high ticket? Bien, la respuesta rápida es, crea un programa high ticket, por infinidad de motivos. Salvo que tengas muchas fortalezas en torno al curso low ticket o a la membresía. Pero si no sos un recontra crack del marketing y de las ventas y tenés una audiencia gigante, yo te recomiendo que vendas programas high ticket. ¿Por qué? Las membresías y cursos son cosas que suenan muy bien. Es el famoso quiero obtener ingresos pasivos, ¿no? Mucha gente que por ahí ya ve colapsada su agenda de servicios individuales dice, voy a hacer un curso o un taller grupal o una membresía, porque eso genera dinero sin
tener que comprometer mi tiempo, entonces me genera ingresos que son más pasivos. Bueno, eso no funciona, ¿sí? Eso no va a funcionar. Y lo peor de todo es que muchas veces lo hacen competir contra sesiones o tiempo personal barato, ¿no? Entonces, eso es imposible que funcione. Mucha gente dice, yo voy a hacer una membresía que sale $20 al mes, vamos a decir, y es todo grupal o son todas cosas grabadas, o un curso. Y yo le pregunto, ¿y cuánto cobras tu sesión individual? No, yo cobro 10.000 pesos. Ah, o sea que vas a cobrar menos tu sesión individual que el curso. ¿Por qué alguien compraría tu curso o tu membresía si vos tu sesión individual, que te voy a ver a vos, que te debería ser 100 veces más caro, me lo estás cobrando la mitad? ¿Sí? Esa incoherencia canibaliza muchas veces los mismos servicios dentro de un negocio y hace que no funcione. ¿Sí? Por eso te digo, al menos que tengas una audiencia de muchos miles o millones de personas y seas un crack del marketing, no te va a servir este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque lo que la gente ve con las membresías o los cursos low ticket es la facilidad de entregar el servicio. Dice, yo le doy un link y ya tiene todo, ¿no? O, por ejemplo, hago una sesión grupal y listo, ya está, me lo saco de encima. Sí, buenísimo. Ahora, ¿cuál es el problema? La percepción de éxito de la persona que entra a estos lugares es extremadamente baja, ¿no? Vos cuando haces un cursito o te inscribís a una membresía donde no tenés un seguimiento personalizado, donde no te siguen de cerca, donde no siguen tu evolución, etcétera, etcétera, ¿cuál es el porcentaje de éxito percibido que vos tenés de eso? Probablemente algo cercano a cero. Probablemente no lo hagas, probablemente no tengas resultado, probablemente sea una frustración más. ¿Cuántos cursos has pagado que no te sirvieron de nada? Con lo cual, esos $50 que por ahí sale el curso o la membresía, esos $20, termina teniendo un valor percibido. O sea, te parece más caro que pagar 1.000, 2.000, otros $1.000, algo que tiene un alto porcentaje de grados de éxito. ¿Sí? O sea, si a vos te dicen, che, tirá un billete de $50 a la calle, no lo vas a hacer. Ahora, porque es como, básicamente no tiene sentido porque no tiene un resultado asociado, o sea, tu porcentaje de éxito es muy bajo. Te da la sensación de que lo estás tirando. Ahora, si vos decís, invertí estos $1.000 porque hay altas chances de que vos logres esto con todas las herramientas, bueno, definitivamente eso da una percepción de valor mucho diferente, entonces, muy diferente. Con lo cual termina pareciendo más barato $1.000 por un servicio personalizado que $50 por un servicio que sabes que no te va a servir. ¿Sí? Después hay otra parte técnica también, que lo que es la membresía y el low ticket tiene una gran dificultad de venta. Porque nosotros, es lo que decía antes, como tiene un porcentaje bajo de grado de éxito, necesitamos tenemos que hacer mucha fuerza para vender. Y además, cada cliente nos deja poca plata, con lo cual podemos invertir poca plata en costo de adquisición de cliente, en publicidad y en comisiones de, por ejemplo, setters o closers, o no sé, o traffickers que nos ayuden a venderlo. Entonces no hay plata para repartir para hacer que ese sistema vuelva a funcionar. Entonces por eso se frustra mucha gente, porque termina haciendo él mismo todo ese proceso, termina ganando poca plata, termina siendo muy desgastante y no lo hace nunca más. En cambio, cuando vos vendés algo high ticket de $1.000, por ejemplo, vos podés llegar a reinvertir $200 en volver a conseguir otro cliente. O sea, el costo de adquisición de cliente es relativamente bajo, ponerle que sea de un 20%, a lo sumo. De hecho, debería ser menos, pero ponerle que sea de 20% entre publicidad y costos de comisiones, lo cual te deja un margen muy grande para seguir adquiriendo nuevos clientes. Cuando vos vendés algo de $50 o $100, el costo de esa adquisición de cliente no es mucho más bajo, termina siendo bastante parecido, con lo cual casi todo el costo, o sea, los ingresos que te da eso, te lo tenés que volver a gastar en adquirir clientes. Muchas veces funciona la primera vez nada más, cuando no tenés que hacer girar la rueda, decís, bueno, voy a aprovechar a las personas que ya me conocen y les vendo esta membresía, les vendo este curso. Sí, espectacular, por ahí vas a tener, no sé, vas a ganar $1.000 con casi cero de gastos. Bueno, espectacular, pero ¿cómo haces para sostener eso y repetirlo? En cambio, el programa High Ticket, como tiene un porcentaje vamos a decir, de éxito percibido muchísimo más alto, bueno, eso te permite cobrarlo mucho más. Y eso te permite reinvertir en seguir vendiendo nuevamente. Entonces, sin lugar a duda, al menos que sea un caso muy, muy, muy especial, que seas muy crack en ventas con lanzamientos grupales y o tengas una audiencia
extremadamente grande, lo que te recomiendo es que vayas por programas high ticket personalizados y no por membresías o cursos low ticket. Vamos con la tercera pregunta que dice, ¿qué harías si tuvieras que comenzar de cero? Bien, esta pregunta me la hacían si en el caso de que yo tuviera cero plata, todos los sistemas de Pleno Emprendo, los clientes, el equipo de trabajo, todo desapareciera y solo tuviera una computadora, pero me queda el conocimiento, ¿no? En ese caso, lo que haría es hacer exactamente lo mismo que ahora en Pleno Emprendo, ayudar a profesionales independientes, asesores, coach y mentores, si me queda el conocimiento, a escalar de $500 a $5.000 en menos de 6 meses, haría exactamente lo mismo, simplemente que en vez de que haya un programa totalmente armado, básicamente, si nadie me conoce, lo que haría es empezar a ofrecer mentorías, quizás un poco más baratas de lo que estoy ofreciendo ahora, para generar los primeros casos de éxito. Yo con el conocimiento que tengo ahora, no tengo dudas que podría escalar extremadamente rápido de nuevo el negocio y yo creo que en 6 meses o en menos de un año Pleno Emprendo sería lo que es hoy porque ya tengo ese conocimiento. Entonces ahí tengo un activo muy valioso. O sea, haría lo mismo simplemente con las reglas de otra etapa. O sea, mucho más tiempo mío directo y menos sistemas o personas o métodos o recursos complementarios que ayudan. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que yo le recomiendo a mis clientes cuando empiezan? Ahora, si no tuviera el conocimiento tampoco, o sea, si no tuviera idea a qué nicho, no tengo plata para invertir, no tengo ningún tipo de conocimiento específico y profundo y, y tampoco tengo nada de sistemas de Pleno Emprendo, obviamente, ni clientes, bueno, esa es diferente la pregunta. Yo creo que hoy lo que haría es buscar dentro de los negocios que tienen la posibilidad de ser digitales, como hablamos antes, ya sea en la comunicación, en la prospección, en la conversión y en la entrega de servicio. O sea, buscaría dentro de esa manera de trabajar, de ese modelo de negocio, perdón, dentro de ese modelo de negocio, buscaría donde hay una simetría fuerte entre oferta y demanda, ¿no? Básicamente, que Océano Azul, ¿no? Hoy está muy desatendido, que se conecta con mi vocación y con mis habilidades. Entonces, investigaría, hablaría con muchísimas personas para entender qué problemáticas están teniendo. Personas que, por ejemplo, tienen industrias en crecimiento, que tienen negocios que están creciendo, pero que tienen problemas que no pueden resolver, ¿sí? Entonces, yo le apuntaría ahí. Hoy, por ejemplo, eso toma la forma de las famosas High Income Skills, que son como, bueno, estas habilidades de altos ingresos, como es edición de video, generación de contenido, appointment setting, closer de ventas, asistente virtual, etcétera, etcétera, que son todas cosas que vos en muy poco tiempo podés generar $1.000 por mes, por ejemplo. Tengo un video en YouTube, si quieren poner habilidades altamente rentables 2024 Pleno Emprendo, lo pueden buscar ahí. Justamente hablo de esto mismo en profundidad dentro de YouTube. Eso un poco haría, pero de vuelta, no tanto a ver qué habilidad está de moda, yo no haría eso, sino que buscaría problemas para poder resolver, al principio gratis, si es que estoy empezando de cero, para validar una propuesta de valor que tenga el potencial de poder escalar. Pero buscaría eso, personas que con mi conocimiento, mi habilidad y mi vocación les pueda realmente generar un resultado gigante a las cuales yo tengo acceso, como para poder repetir eso por un pago justo. Esa sería como la respuesta. No lo sé, o sea, no podría ser más específico justamente porque no tendría más información. La siguiente pregunta dice: siempre decís que para poder escalar un negocio tenés que ser un poco inconsciente, un poco cara dura y un poco mafioso. ¿Por qué lo decís? Bien, y un poco yo decía esto justamente porque sé que son palabras que tienen mala prensa, ¿no? Como que inconsciente. Ser inconsciente es positivo o negativo, y es negativo, ¿no? Popularmente. Ser cara dura es positivo o negativo, y es un insulto, obviamente. Ser mafioso es positivo o negativo, no, definitivamente es negativo. Nadie quiere ser mafioso. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué parte de estos adjetivos, vamos a decir, son positivos para escalar un negocio? Y eso es lo que a mí me gusta rescatar. Siempre a mí me gusta
si querés como principio decir, bueno, ¿qué puedo sacar, ¿no? de este concepto, de esta palabra, de este enfoque que me sirva y lo demás no me interesa, lo descarto, pero ¿qué puedo sí sacar de esta frase, ¿no? que realmente me sirva? Y dentro de esto, dentro de estas palabras, inconsciencia, caradurez y mafiosismo, no sé cómo se dice, hay cosas que tenemos que rescatar para poder aplicar al escalar nuestro negocio. Inconsciente. Siempre digo que si yo hubiese sabido los riesgos que iba a correr, los problemas que iba a tener, los problemas que tuve que resolver y que superar en estos últimos 20 años de emprendimiento hasta llegar a algo que digo, ok, encontré algo copado, como es Pleno Emprendo, la realidad es que yo no sé si lo hubiese hecho. Quizás, no sé, me hubiese puesto un local de sanitarios como tiene mi familia hace 100 años. Quizás me hubiese puesto un comercio, que era un camino mucho más allanado. Quizás no hubiese probado tanto. Quizás no hubiese probado. Si yo decía, mira, me decían, vas a tener que pasar por 10 negocios antes de encontrar algo que calce de verdad, en el cual puedas crecer y hacer la diferencia, yo no sé si lo hubiese hecho. Yo necesitaba ser un poco inconsciente para poder transitar ese camino. No hace falta que pruebes 10 negocios. Hoy, por suerte, existe mucho método al respecto. Por suerte, existe muchas personas que te pueden ayudar. No solamente Pleno Emprendo, hay mucha gente que hace muy bien esto. Pero necesitas una cuota de inconsciencia. Si uno mide absolutamente todos los riesgos y las cosas que pueden salir mal y si todo este esfuerzo al final no vale la pena, etcétera, etcétera, y no va con un poco de entusiasmo saltando de fracaso en fracaso, difícilmente pueda encontrar ese tesoro que en algún lugar está, pero que necesitas agarrar la pala justamente y hacer un montón de pozos que no te van a llevar a ningún lado. Entonces un poco de inconsciencia hay que tener. ¿Por qué un poco de caradurez? Cuando nosotros estamos diseñando servicios para océanos azules, cuando nosotros estamos vendiendo nuestras propuestas y servicios a océanos azules, cuando nosotros estamos construyendo algo que todavía no existe y que por eso es un gran negocio, vamos a tener muchísimas dudas y de alguna forma tenemos que mostrarnos seguros para poder venderlo y para empezar a trabajar en la realidad con esos casos para verdaderamente convertirnos en expertos. Si nosotros esperamos a ser expertos en algo para poder ofrecerlo, no vamos a empezar nunca. Si nosotros esperamos a tener todo solucionado de punta a punta de cómo vamos a hacer las cosas antes de trabajar con personas reales, nunca lo vamos a hacer. De hecho, por definición, las oportunidades de negocio se dan justamente cuando no hay mucha gente solucionando ese problema. Ahí es donde está el verdadero crecimiento y el verdadero aporte de valor. Cuando ya es una carrera de la facultad, es demasiado tarde. Cuando salen los diarios ya no es negocio. Entonces es obvio que nosotros cuando estamos encarando un océano azul vamos a tener que ser un poco caraduras. No vamos a tener todas las certezas. Ahora, lo que sí, para ser éticos en esta venta y como personas de negocio, para ser éticos, lo que tenemos que saber es que aquello que estamos vendiendo y esa promesa a la cual nosotros nos estamos comprometiendo, aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos que saber a dónde preguntar. Aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos que saber a dónde buscarlas. Pero eso es muy diferente. Las personas con las cuales trabajo tienen muchas veces años y hasta décadas de experiencia en lo que hacen y muchas veces no se animan a venderlo porque no terminan de entender cómo va a ser ese servicio futuro. Y yo les digo, vendelo y lo vas a descubrir en el camino. Vas a saber dónde buscar esas respuestas a las preguntas que se te presenten. No te frenes queriendo tener todo claro desde el principio porque no vas a poder. Eso quizás lo tengas cuando pasen varios clientes. De hecho, quizás ni siquiera. En Pleno Emprendo ya pasaron casi, estamos por cumplir los 1000 clientes. Y muchas veces en las reuniones con los coaches, con los colaboradores, con las personas que acompañan a la gente, a veces no tenemos las respuestas a mano. No sabemos bien
cómo vamos a solucionar tal problema. Pero nos obsesionamos con encontrar la respuesta. Y esto nos pasa todas las semanas. Entonces, ¿por qué no te va a pasar a vos que estás buscando esos primeros clientes de este nicho? ¿Cómo no te va a pasar si estás en tus primeros 10 clientes? Si te va a pasar el número 1000, ¿por qué esperás tener todo claro en este momento? Entonces hay que ser un poco cara dura en ese sentido. Decir, sí, yo te voy a poder resolver esto, yo te voy a ayudar con esto. No te preocupes. Vos comprá mi servicio, que esta promesa la vas a lograr. Yo te voy a acompañar personalizadamente y te voy a llevar de la mano por estas etapas para que cumplas esto que querés lograr, para que soluciones este problema que querés solucionar. Confía en mí. Y por adentro, por ahí, se te revuelve la panza diciendo, no sé bien cómo voy a hacer. No importa. Y mafioso. Muy bien. ¿Por qué digo que hay que ser un poquito mafioso? Cuando nosotros... A ver, me hace acordar una frase. Vamos a ver hasta dónde puedo contar en el podcast y dónde no. Cuando a mí me gusta la frase de mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Si uno piensa y calcula demasiado todo lo que va a hacer, si uno piensa y se quiere anticipar y hacer todo extremadamente en regla y quiere ser intachable por todos lados, ¿no? Y va pidiendo permiso por todos lados, probablemente no pueda tener la velocidad y no pueda lograr el momentum y la inercia necesario para realmente escalar un negocio. Y esto lo estoy diciendo, lo estoy diciendo para tener un negocio de $5.000, para tener uno de 50.000 ni hablar, ni hablar. Tenés que ir a toda máquina, caiga quien caiga, dentro de reglas morales y éticas, pero tenés que ir a toda velocidad y si alguien en el camino se ofende o pasa algo, le prestás atención y le pedís perdón. Muchas de las maneras que tenemos de hacer las cosas, especialmente en Argentina, donde muchas veces no existen los marcos legales para hacer todo como se debería hacer, necesitamos encontrar alternativas. Necesitamos encontrar la forma de que la esencia de los negocios, que es ayudar a una persona a lograr un resultado o solucionar un problema a cambio de un precio justo, pueda suceder. Si nosotros nos detenemos con los detalles y con los marcos regulatorios de todo y queremos ser más papistas que el Papa, vamos a decir, probablemente nos encontremos demasiados obstáculos y no podamos avanzar. No conozco a nadie, a ningún empresario verdaderamente exitoso que no tenga una cuota de mafioso. En este sentido. Te podés tener una cuota de mafioso y ser muy buena persona. Y ser una persona muy querida. Quiero que se entienda bien esto, ¿no? Inconsciente, cara dura y un poquito mafioso. Siguiente pregunta. ¿Qué opino de los nuevos jóvenes emprendedores que se muestran millos en Dubái? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bien. A ver. Yo creo que tomé esta pregunta para poder hablar también un poquito en el podcast porque siento que hay mucha polémica al respecto. Hay mucha gente que está hablando y que está exponiendo, ¿no? a estas personas. Bueno, hay dos pibes específicamente, pero son representativos de muchos que hacen cosas similares. Y tengo varias cosas que decir. Yo creo que lo primero que tengo para decir es que tenemos que separar muy bien entre lo que nos cae bien y nos cae mal personalmente y lo que nos sirve y no nos sirve. Yo siempre trato de poder enfocarme en esto último, en qué cosa me sirve o no me sirve independientemente de todo lo demás. Como les decía antes, de cada palabra, de cada persona, de cada gente que sigo, yo trato de ver qué me sirve y lo demás directamente lo ignoro, ¿sí? Personalmente, a mí los lujos, pero acá Mariano Rodríguez, los lujos del Rolex, la Ferrari, los viajes y todo eso me parece una tremenda pelotudez, me parece un gasto innecesario y me parecen errores groseros en la administración del dinero, sea cual sea la edad de la persona. Pero eso es una opinión mía. Y lo que yo trato de hacer es decir,
¿Qué tienen estas personas para poder enseñarme? Y estas personas en particular son gente que genera cientos de miles de dólares vendiendo servicios digitales a una edad muy corta. Son personas que aprenden muy rápido de cómo funcionan las cosas y cómo las ejecutan. Son personas que tienen una mentalidad, con una filosofía, con mucho condimento del estoicismo, que realmente valoro y que tomo un montón de cuestiones. Son personas que hacen que las cosas sucedan. Son personas con disciplina. Son personas que están saludables. Son personas que cuidan sus vínculos, que le dan atención. Entonces yo me pregunto, si estas personas tienen toda esa base, ¿no?, tan sólida como en desarrollo, ¿no?, y en evolución personal, ¿quién soy para criticarles si gastan $15.000 en un Rolex? Que hagan lo que quieran si lo pueden hacer. Y yo voy a tomar aquellas cosas que me sirven y las que no, las dejo pasar. Si no, lo que sucede es que me voy a perder de muchas cosas. Como cuando veo cosas de Andrew Tate, que hay un montón de cosas, me parece un pelotudo, pero me parece un genio en las demás y trato de tomar las que me sirven. ¿Sí? Hay un montón de personas allá afuera que probablemente te caigan mal, pero no puede ser que esa parte superficial, que además es superficial, si vos te metes un poquito, probablemente tengas un montón para sacar de ahí para aprender. Entonces me parece que ese rechazo y esa crítica total, me parece que habla más de la persona que critica que del criticado. ¿Sí? Después hay otra cuestión que tiene que ver acá con las promesas exageradas, ¿no? Y me parece que sí, a ver, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Esto es un consejo que muchas veces yo le doy a muchas personas, ¿no? Cuando uno hace una promesa sobre un programa, por ejemplo, que tiene, o no sé, o cualquier servicio, tiene que tener mucho cuidado con las promesas que hace, porque la realidad es que si no, uno se está jugando la reputación. Yo perfectamente podría prometer, si yo agarro, por ejemplo, a los mayores casos de éxito de Pleno Emprendo, yo podría prometer que el proceso de Pleno Emprendo te lleva a facturar $20.000, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso es un porcentaje bastante chico de la totalidad de personas que pasaron por el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer una promesa que sea representativa de la mayoría de las personas que pasan por el programa. Entonces, yo cuando agarro las estadísticas de Pleno Emprendedor me doy cuenta que la gente quintuplica su facturación, más o menos, o sextuplica su facturación en el término de los 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Y que la inversión que hace la recupera por... la recupera por 5 más o menos. También, más o menos por 5, ¿no? A partir de entrar al programa. Entonces yo hago una promesa acorde a ese promedio y a esa mayoría. Yo por eso ahora tengo un entrenamiento el miércoles que viene que se llama multiplicar por 5 tus ingresos en menos de 180 días. ¿Por qué yo estoy prometiendo eso y diciendo eso? No porque las excepciones hacen eso, sino que el promedio, literalmente el promedio, logra esas cuestiones. Entonces, es verdad que acá hay muchas veces promesas sobredimensionadas que para mí no me parece igual es una estafa, no es una estafa, porque igual el servicio te lo están entregando y están diciendo que vos podés lograr esto, no te lo están asegurando, o sea, no es una estafa, pero me parece que hay un límite ahí entre promesa exagerada y estafa que me parece que está demasiado cerca. Estoy hablando, en este caso, de estos chicos. Por eso, dentro del Pleno Emprendo, yo elijo ser mucho más conservador y decir, yo voy a prometer lo que logra el promedio. Si vos lográs más, bienvenido, pero yo te voy a contar que este servicio está preparado para lograr lo que logra el promedio. ¿Sí? Esa es mi opinión. Tiene de vuelta. Me parece que son cosas complejas. Las simplificaciones respecto a esto me parece que son siempre erradas. Ni son los dioses del Olimpo, y los salvadores, ni son estafadores que tienen que ir presos, para nada. Me parece que ninguno de los dos extremos. Me parece que aportan muchísimo valor y cada uno puede sacar realmente lo que le haga falta. Me preguntaban también la próxima pregunta, la número 6 creo, ¿qué hacía antes de Pleno Emprendo? ¿Sí?
Y esta pregunta la elegí porque me divierte y porque mucha gente, quizás antes yo hacía más referencia a esto y hace mucho que no lo cuento y hay mucha gente nueva por suerte, ya en Instagram son 50.000 y hay miles de personas por semana que escuchan el podcast, así que voy a contar un poquito para dar un poquito de contexto. Mientras estaba en la facultad, yo soy diseñador industrial de la UBA y en ese momento yo estaba muy enganchado con la parte de diseño de zapatillas, entonces junto con una amiga que tenía empezamos a diseñar y a vender. Ese fue mi primer emprendimiento, la verdad es que duró muy poco. Después hice material POP, que es las típicas cosas para punto de venta, ¿viste? Como para las marcas. Me asocié con un primo lejano que tenía y tuve ese emprendimiento y lo hice durante un tiempo también. Después, otro que sí duró muchísimos años, se llamaba Marea Roja y hacía tablas de surf a medida, básicamente. Y eso fue un emprendimiento que me acompañó durante casi toda mi vida facultativa, ¿no? Como que me daba plata y además era contracíclico porque en el verano cuando no cursaba la facultad tenía mucho laburo y en invierno cuando cursaba la facultad tenía poco laburo, entonces me ayudaba a compensar ahí y la verdad que hacía bastante buena plata, me he comprado autos con eso, no autos 0 kilómetros, pero me he comprado autos y he bancado casi toda mi facultad, más allá de que mis padres siempre me han ayudado, pero siempre me gustó ser muy independiente. Y de hecho, he vivido solo, ¿no? Tenía un departamento en Núñez y vivía solo mientras trabajaba de esto y cursaba en la facultad. Así que me ha servido muchísimo. Ahí hice, no sé, hice más de 500 tablas de surf. Realmente fue un negocio muy importante. Después tuve un local de ropa con mi socio Tommy. Le mando un abrazo. No creo que escuche el podcast. Es uno de mis mejores amigos y todavía nos seguimos viendo. Pero no creo que escuche esto. Donde teníamos un local de ropa que se llamaba Good People, que teníamos elementos técnicos de skate, de longboard, teníamos cosas espectaculares importadas en su momento. Esto fue más o menos año 2010, ponele, 2011. Y vendíamos ropa tipo Rip Curl, Quicksilver, toda esa onda, viste, que estaba de moda en su momento y que los viejos todavía pensamos que es algo moderno, pero ya no lo es. Entonces, eso tuve un local de venta al público, facturamos un montón. Hubo una Navidad que me acuerdo que facturamos 40.000 pesos de ese momento, que el dólar estaba a 10. O sea, no sé, tengo que hacer la cuenta, pero imagínense la barbaridad que era. Era una absoluta barbaridad. 40.000, a ver, por 100. O sea, eran como 40 millones de pesos, no sé, una cosa así. Una locura. Bueno, después de eso empecé con la franquicia Subway porque el padrino de mi mujer era desarrollador de Subway, entonces, bueno, llegó esa oportunidad, tenían un financiamiento espectacular, yo en ese momento estaba buscando oportunidades de financiarme y de capitalizarme, y pusimos uno primero en San Miguel, después en, en Morón, después en Martínez, después en Palermo. Bueno, al final con una sociedad, con mi socio, el mismo con Tommy, y con 2 personas más, llegamos a tener 4 locales. Bueno, ahí yo estaba en la gestión operativa de todos. Y también estuve muy metido en la parte de desarrollo de Subway, haciendo auditorías y asesorías a otros franquiciados que necesitaban mejorar la performance, vamos a decir. Bueno, ahí la verdad que tuve muchísimo tiempo y aprendí zarpado de la manera de manejar un negocio. Después de eso quise hacer mi propia franquicia que se llamaba Mil Platos y puse un local y después otro de comida por peso. Ha funcionado muy bien en los primeros años, después por cuestiones de economía argentina y por ahí algunas malas decisiones ha ido mal, pero en los primeros 2 años en una locura. Vendíamos unos 400 tickets por día, imagínate, 400 tickets por día, vendíamos 120, 130 kilos de comida diaria, era una locura operativa, eran como 10 empleados por local. Y ahí aprendí mucho también de operaciones. Y en ese proceso me agarró la pandemia, yo ya quería salir de ese negocio y fue cuando decidí empezar a dedicarme a las mentorías de personas que querían escalar su negocio. Ahí primero lo hacía con cualquier tipo de negocio, después me di cuenta que eran profesionales independientes, después me di cuenta que eran profesionales independientes, asesores, coach y mentores que querían tener negocios de nichos escalables y así, digitales, y así fui escalando hasta el día de hoy. Pero bueno, ese es mi pasado. Por eso yo siempre digo que son 20 años de probar y que básicamente yo estoy dentro de las estadísticas. Si tenés 10% de probabilidad de que
de que funcione tu emprendimiento, yo lo que hice fue hacer 10, o sea, fue fuerza bruta pura, no tengo ningún tipo de talento, ni de inteligencia, ni de oportunidad, ni de conexión, ni de acceso particular, simplemente por fuerza bruta y por determinación. Probé 10 cosas diferentes y la número 10 me funcionó, así que puse las probabilidades de mi lado. Muchas veces cuando digo esto y cuando cuento esto, me hace dar cuenta que muchas veces cuando las personas vienen, o sea, clientes de Pleno Emprendo, que dicen como no, estoy muy frustrado porque mandé 10 mensajes y nadie me respondió. Y yo digo, mandaste 10 mensajes y nadie te respondió. Bien, perfecto, y listo, ya está, te vas a quedar ahí. Tuviste una frustración y no vas a avanzar. Eso es lo que va a pasar. O sea, vos me estás diciendo que el sueño de tu vida, que es quintuplicar tu facturación y poder vivir muy bien de lo que estás haciendo, el costo que estás dispuesto a pagar son mandar 10 mensajes y nada más. O sea, ahí listo, ahí se terminó tu determinación. Bueno, suerte, porque la realidad es que esto no va a funcionar. ¿Sí? No hace falta que pruebes 20 años y 10 negocios diferentes y que inviertas miles y miles y miles y miles y miles de dólares y que trabajes como un desquiciado durante 20 años, pero un poquito hay que poner. Bien, vamos con la última y más polémica de las preguntas. ¿Qué opino del gobierno de Milei? Muy bien, vamos con esta, hermosa. Esta pregunta me la han hecho varias veces y yo en joda digo, che, voy a dedicarme a ser analista político porque cada vez que digo algo de Milei tiene, en vez de tener, no sé, 1000, 2000 reproducciones, 3000 reproducciones en promedio, tiene 20.000. En vez de tener 5 comentarios, tiene 50. ¿Viste? Como que explota siempre la opinión. Entonces, por eso es que también lo quiero comentar acá un poquito, porque evidentemente genera interés, evidentemente la gente está con ganas de, no sé, clarificar la opinión. Yo creo que están pasando muchas cosas en el país, en Argentina, y me parece muy interesante el análisis. Antes de candidato, que estaba Massa y Milei ahí proponiendo sus cosas, y Pato Bullrich también en su momento, yo me acuerdo que empecé como a escuchar, a interiorizarme, y dije, pará, claramente tenemos que votar a Milei, porque él viene a resolver el principal problema del cual se desprenden todos los demás, ¿no? Me explico. Hay un libro, por ejemplo, yo tengo este marco mental, que lo saqué de este libro. Se llama The One Thing, de Gary Keller. Y la pregunta de ese libro es, ¿qué cosas si vos lográs, o qué problemas si los solucionás, hace que todos los otros problemas sean mucho más fáciles de resolver, ¿no? O qué objetivos si lográs, hace que todos los otros objetivos que vos tenés sean mucho más fáciles de lograr. Entonces, por ejemplo, en los negocios muchas veces tienen que ver con la facturación, ¿no? Y mira, si vos lográs facturar $5.000, probablemente casi todos los otros problemas que tengas se resuelvan. Porque si tenés problemas de tiempo, puedes contratar gente. Si tenés problemas de conseguir nuevos clientes, vas a poder pagar publicidad para hacerlo. Si tenés problemas, entonces muchas veces es decir, bueno, yo me voy a enfocar en solucionar específicamente un problema para que todos los demás, como por consecuencia vamos a decir, puedan ser resueltos. Y esto es un enfoque que es tremendamente productivo y eficaz, porque cuando las personas o las organizaciones, en este caso, se dedican a muchos problemas diferentes, esa energía y ese foco se disipa, con lo cual terminan por no solucionar nada. Bien, como le pasa a muchos negocios, como le pasa a muchas organizaciones y como le pasa quizás a muchos países también. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero no es lo mismo una familia, un negocio, que una empresa, que un país. No, ya sé que no es lo mismo. Pero los grandes principios se mantienen, ¿sí? Si para un individuo no es bueno gastar más de lo que gana, para una familia tampoco, para una empresa tampoco, y para un país tampoco. Vamos. O sea, que tenga levemente otras reglas, otros matices o otra complejidad, no quiere decir que no responda a principios. Por favor. Bien, dicho esto. Entonces, claro, desde mi visión por lo menos, el gran problema de la Argentina es el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos déficit fiscal y no hay voluntad política de achicar los costos que genera el Estado, la única manera de poder resolverlos, ¿cuál es? Aumentando impuestos, imprimiendo billetes o vendiendo cosas del Estado. Pero vamos a poner las primeras dos.
aumentando impuestos o imprimiendo billetes. Si imprimimos billetes, ya sabemos lo que pasa, lo hemos vivido, ¿no? Inflación, no hace falta que lo diga. Aunque sea un fenómeno muy complejo, la inflación es un fenómeno principalmente monetario, aunque tenga matices, claramente es monetario, o sea, de impresión de moneda, vamos a decir. El oro sigue valiendo lo mismo. Una moneda de oro compraba un traje a medida hace 2000 años y hoy también compra un traje a medida, ¿no? O sea, la misma moneda de oro, porque no se puede imprimir más, ni se puede extraer más por infinidad de motivos, pero bueno, no importa. Y la segunda cuestión es aumentar impuestos, o por lo menos no bajarlos. ¿Qué es lo que viene pasando? La presión impositiva en Argentina, entonces cuando vos no bajás impuestos o los tenés muy alto, lo que sucede es que hace que tira para atrás toda la parte de desarrollo privado. Hoy cuando vos querés emprender en Argentina, tener una empresa, crecer, todos los incentivos están en tu contra, ¿no? Yo me he cansado de escuchar o sea, familiares, amigos, gente, empresarios, colegas, que dicen, no, yo no crezco más, porque si empiezo a crecer, empiezo a pagar tantos impuestos y me empiezan a romper tanto las pelotas desde el Estado, que prefiero quedarme así como estoy. Chiquito y en la informalidad, lo cual es tremendamente perjudicial y tremendamente injusto para el Estado y para la sociedad. Entonces, ante ese panorama, era tremendamente necesario que el Estado pueda reducir considerablemente la necesidad de financiación, de autofinanciarse, porque el Estado no genera riqueza, pero hay excepciones porque Internet la generó, Internet lo creó el Estado en Estados Unidos en el año 60, ya sé que hay excepciones, pero como regla general, el Estado no genera riqueza. Es el sector privado el que genera riqueza. El Estado vive de esa riqueza para redistribuir y hacer cosas buenísimas, pero no genera riqueza. Entonces, la única manera de poder reducir impuestos y hacer una gran reforma impositiva y hacer una gran reforma laboral es reduciendo los requisitos del Estado. Entonces, esa reducción, la manera más gráfica de interpretarla es la famosa motosierra. La motosierra significa eso. Significa, vamos a recortar tanto el Estado, tanto los requisitos del Estado, que vamos a necesitar muchísimo menos. Eso significa pedirle menos al sector privado. Entonces eso significa muchos más incentivos para invertir y para crecer. Desde BlackRock, que va a invertir miles y miles de millones de dólares en lo que sea, hasta el kiosco que quiere poner otra sucursal. Desde el más chiquito hasta el más grande. Para todos son incentivos al sector privado. Que si no existen, se arma un círculo vicioso de que como no hay inversión y no hay crecimiento del sector privado y hay tremenda informalidad, se recauda menos, entonces salen a cazar en el zoológico a las personas que ya saben que pagan, con lo cual aumenta la presión impositiva, con lo cual hay menos incentivos y esa es una espiral decreciente que es lo que venimos viviendo hace 50 años, con excepciones. Entonces cuando planteado esa situación de la Argentina, digo, bueno, a ver muchachos, acá el único, estoy hablando del año pasado, la única persona que viene con una tremenda voluntad política de meter un recorte tremendo a esto para que el déficit pase a ser superávit, que es algo que ya se logró en enero, increíblemente, para que pase a ser superávit, pero no por cobrar más impuestos, sino por bajar el gasto público, que acá podemos discutir, che, pará, la parte previsional, la parte de obra pública, eso no es sostenible, perfecto, te lo tomo. Pero circunstancialmente me parece que es una buena idea hacerlo, aunque sea en el corto plazo, para después empezar a hacerlo de una manera más sustentable, perfecto. Es verdad que no es sustentable, pero es un buen paso intermedio. El único que venía con esa propuesta y que tenía la voluntad política de hacerlo era Milei, con la motosierra como metáfora. Cuando comienza el gobierno, las primeras medidas van todas hacia ese camino. ¿Sí? Mitad con licuación, mitad con recorte real, como lo quieras ver, eso es real. Hay una parte de licuación que no va a ser sustentable, porque se van a actualizar los salarios, bueno, no importa, por varias cosas. Pero
mires como lo mires, hay una voluntad política concreta de hacer que el Estado necesite muchos menos recursos para que eso vuelva al sector privado y haya incentivos de verdad para que la Argentina crezca de forma sustentable. No solamente porque hay una buena cosecha de soja, no solamente porque hay un superávit de energía, que eso está buenísimo, sino también para que el sector privado se ponga a producir y tenga incentivos. Y eso es lo que yo quiero definitivamente que sea el rol del Estado. Que tenga la capacidad de incentivar al sector privado para que crezca y que el Estado se dedique a poquitas cosas y que las haga muy bien. Que nos dé una muy buena seguridad, que nos dé una excelente educación, por lo menos primaria y secundaria, para igualar oportunidades, ¿sí? Para igualar oportunidades, porque ahí está la verdadera justicia social, no en repartir, ¿no?, la joya de la corona, sino en igualar oportunidades. Ahí está la verdadera justicia, vamos a decir. Y que después sí haya meritocracia, con oportunidades igualadas en educación, para que coman todos bien, obviamente, y se eduquen. Y no mucho más, ¿sí? Defensa o en alguna cosita más, obviamente ahí se me escapa un poquito, pero no mucho más que eso. Y recortar todos esos excesos de intervencionismo como los precios cuidados y un montón de... el previaje y todas esas pelotudeces que lo único que hace es darle más plata a la persona que ya lo puede pagar y es nada, totalmente distorsivo y demagógico. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos primeros meses, estos primeros 100 días más o menos, cuando estoy grabando esto, me parece que en ese sentido el gobierno ha sido increíblemente eficiente y eficaz y personalmente ha superado las expectativas que yo tenía de este camino. ¿Hay un montón de problemas en el medio? Sí, hay un montón de problemas en el medio, obviamente. Y hay mucho para solucionar. De hecho, muchas veces me dicen gorila, no sé qué. Yo digo, mira, ni yo ni ningún libertario que conozco es realmente antiperonista. Ni siquiera Milei lo ha dicho varias veces, ¿no? Yo comparto un montón de la filosofía, si querés, peronista. Yo escucho al, no sé, al Papa, vamos a decir, y esa parte humanista me parece espectacular, ¿sí? Me parece espectacular. Pero a nivel, vamos a decir, económico, a nivel macroeconómico y microeconómico, necesitamos una reestructuración muy profunda, porque si no, lo que viene pasando, en vez de terminar con la pobreza, iba a terminar con la riqueza, ¿sí? Entonces, necesitamos un sistema donde todos puedan crecer, donde puedan crecer los ricos, la clase media, y también que los pobres salgan de la pobreza. Y me parece que este es el camino, ¿sí? ¿Me puedo equivocar? Obviamente, me puedo equivocar. Pero me parece que si hay una cosa para resolver que hace que todas las demás sean muy fáciles de resolver, es lo que está tratando de solucionar este gobierno. Hasta acá el podcast, entonces me extendí un poquito con esta última parte. Nunca lo había hablado con tanta profundidad. Espero que te haya gustado. Déjame comentarios en Instagram que probablemente te voy a estar contestando.